Michel Foucault fue un historiador, filósofo, psicólogo y sociólogo del siglo XX. En su libro Vigilar y castigar presenta la teoría del panóptico. Esta se trata de una estructura arquitectónica carcelaria que implicaba una disposición circular de las celdas que rodeaban la estructura central. Celdas individuales que no tenían comunicación entre ellas. En el centro del panóptico se encontraba una torre, desde la cual los prisioneros podrían ser observados, y así el vigilante podría controlar el comportamiento de todos los prisioneros. Los prisioneros, sin embargo, no podían ser conscientes de si estaban siendo vigilados o no. Este es el efecto más importante del panóptico: inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad, que garantice el funcionamiento automático del poder. Esta idea visualizaría en la sociedad actual un sistema similar de manera simbólica, comparándolo con el sistema de poder establecido en la sociedad, la cual él denomina sociedad disciplinaria. En las sociedades disciplinarias se busca igualar el comportamiento de la sociedad mediante la imposición de la vigilancia. Con este objetivo se aplican una serie de premios y castigos buscando generalizar el comportamiento dentro de rangos considerados normales, castigando las desviaciones o premiando los buenos comportamientos. El autor Gilles Deleuze, filósofo francés, uno de los más importantes del siglo XX, autor de Postdata a las sociedades de control, va a retomar los conceptos de Foucault para plantear que éste ya predecía que los métodos y herramientas de dominación y control sobre las sociedades iban camino a la evolución de forma más sutiles e imperceptibles, y que también conocía la escasa duración del modelo de las sociedades disciplinarias, que luego de la Segunda Guerra Mundial entran en crisis, dando paso a las sociedades de control. Lo que cambia, plantea el autor, va a ser los métodos y disciplinas de ejercer el mismo. El control al aire libre adopta formas que reemplazan a las antiguas disciplinas que actuaban durante el período de los sistemas cerrados. Por ejemplo, en la contemporaneidad, la fábrica es sustituida por la empresa, donde la meritocracia es vista como una motivación. En esta nueva sociedad, lo esencial ya no es una marca ni un número, sino el lenguaje numérico de control que se compone de cifras que marcan o prohíben el acceso a la información. No solamente se trata de una evolución tecnológica, va a decir Deleuze, es también una profunda mutación del capitalismo. El capitalismo del siglo XIX es el llamado de concentración. Sin embargo, en la actualidad, el capitalismo ya no se concentra en la producción, a menudo relegada a la periferia tercermundista. Este, va a decir Deleuze, es un capitalismo de superproducción. Boris Groys, filósofo alemán, en su texto La obligación del diseño de sí, realiza un recorrido histórico para plantear los cambios de paradigma de la sociedad y su diseño. Esta cuestión surgió cuando Nietzsche diagnosticó la muerte de Dios. Mientras Dios estaba vivo, el diseño del alma era más importante que el diseño del cuerpo. Esto implicó un cambio de paradigma, la desaparición del observador del alma, a quien por siglos se le había dedicado el diseño. Así, el diseño adquiere una dimensión ética que antes no tenía. En el diseño, la ética se volvió estética, forma. El sujeto moderno tenía ahora una nueva obligación, la del autodiseño, la presentación estética como sujeto ético. Todo es diseño, y como la sociedad y sus individuos están preocupados y enfocados en la exposición, en un show de nosotros mismos, vendemos la versión ética-estética que el trending topic nos marca. Así la sociedad capitalista toma provecho de ello e inventa constantemente bienes de consumo, formas de ocupar el tiempo libre y productivo, formas de autodiseño. Podemos decir que los métodos de control y disciplina capitalistas han seguido evolucionando en función a favorecer el crecimiento económico global. Una sociedad controlada para ser cada vez más productiva, para consumir productos y modos de vida determinados. Paul Preciado es un filósofo transgénero. En su libro Testo Yonki realiza un análisis de lo que denomina régimen farmacopornográfico, el capitalismo en el que las industrias farmacéuticas y de la pornografía juegan un papel fundamental. La nueva economía mundo actual no sirve y no funciona sin producción de miles de toneladas de esteroides sintéticos, la difusión mundial de pornografía,
sin la creación de nuevas variedades psicotrópicas sintéticas legales e ilegales, sin el tratamiento informático de signos y transmisión numérica de la comunicación. Hay que adaptar la ciencia y la tecnología a las nuevas realidades políticas, sociales y medioambientales. Esto va a decir la doctora en filosofía Diana Maffia, en el marco de una de sus ponencias donde invita a repensar la ciencia desde el género y desde el contexto iberoamericano. Nos va a decir que el nacimiento de la ciencia moderna acompañó el nacimiento del Estado moderno, bajo el modelo de contrato social, pero a expensas de grandes sectores de la sociedad que no encajaban dentro de la hegemonía de poder de los grupos privilegiados: varón, adulto, propietario, blanco. La autora acerca un concepto acuñado por la politóloga Carol Paterman que antecede al contrato social y que llama contrato sexual. Por él, las mujeres quedan sujetas al ámbito de lo privado, a las tareas reproductivas y de cuidado, a la subjetividad y la emocionalidad, a la naturalización de la autoridad del patriarca en la familia. Todo ello avalado por una ciencia que nos consideraba inferiores e incapaces. Debemos explicitar esas exclusiones, asegura, para hacer previamente un contrato moral inclusivo, porque no es la misma comunidad de sujetos hegemónicos la que debe realizar ese nuevo contrato social. Y la exclusión no ha sido solo sexual, sino también por ser mujeres negras, pobres e indígenas. Por eso, para realizar un pacto social que verdaderamente democratice la ciencia, las mujeres debemos estar allí y preguntarnos quién produce conocimiento, no solo en términos de sexo, sino también de clase, de etnia, de color, de identidad. En las sociedades de control, la meritocracia ya de por sí es un concepto nefasto, donde no importa las cabezas que tengan que rodar para conseguir lo que queremos, sino que no se puede jugar una carrera justa cuando las mujeres, disidencias y otros grupos subalternos luchan con el peso de la discriminación, el racismo y la exclusión día a día, en este caso dentro de la comunidad científica. Maffia va a decir que debemos cambiar el discurso de la ciencia sobre los cuerpos de las mujeres con los que el patriarcado justifica la opresión y la discriminación. Y también, en palabras de todos los autores aquí desarrollados, justifica el consumo de nuestros cuerpos, ya que es convertido en un producto más que el marketing va a mover en el mercado. La ciencia alcanzó un lugar hegemónico, que ocupa como discurso y como práctica en nuestra cultura, dice Preciado, lo que podría responderse con las palabras de Maffia, que afirma que como mujeres latinoamericanas debe preocuparnos alcanzar la equidad para todas en nuestra enorme diversidad. La autora Paula Sibilia, antropóloga, investigadora y ensayista argentina, retoma palabras de Deleuze en su libro La intimidad como espectáculo, para hablar sobre las transformaciones que vivimos en el mundo de hoy y sobre todo en el cómo vivimos las relaciones con los demás, con el espacio-tiempo, con la tecnología y con nuestros propios cuerpos. Pasamos de la disciplina, del miedo a ser castigados por no responder a la norma, a la superexposición de nuestras intimidades. Antes el cuerpo era la prisión del alma. Ahora este es el ropaje del cuerpo, va a decir Boris Groys. Las paredes del encierro que nos separaban de lo público se han caído. Ahora tenemos la obligación de diseñarnos a nosotros mismos. Hay que darle forma a nuestra subjetividad, ya que no existe más una norma homogénea que nos limite. Ahora las oportunidades parecen ser infinitas. La autora dice que nuestro cuerpo siempre se fue adecuando a la tecnología y concuerda con Preciado en que el cuerpo ya es un dispositivo más. Somos creadores de contenido, vivimos en una constante performance. Antes, va a decir Deleuze, todo tenía su tiempo y orden. Ahora nada se termina, se está en una permanente continuidad de las cosas. Entonces, ¿el diseño oculta nuestra esencia o en realidad es la manera en la que podemos exteriorizarla? Sibilia responde a esto con otro interrogante.
¿Somos nosotros mismos quienes elegimos nuestros gustos, nuestros consumos culturales, nuestros modos de vincularnos, o en realidad son las opciones que el capitalismo dispone para elegir? La libertad dejó de ser disciplinada y pasó a ser controlada. El capitalismo pudo haber cambiado el contenido, pero las reglas son las mismas. La injusta distribución de las riquezas, sometiendo a la extrema miseria a gran parte de la humanidad. Siempre se vuelve necesario, como dijo Maffia, explicitar las opresiones y las exclusiones, preguntarnos constantemente de dónde y en beneficio de quiénes vivimos la trama social en la que estamos inmersos.